Hola, ¿cómo están? A partir de este video vamos a mirar eh, una temática de catequesis que tiene que ver con los sacramentos de iniciación cristiana. En este caso vamos a iniciar pues con el primero de todos los sacramentos, que es el bautismo. Vamos a mirar entonces este sacramento en dos fases. Una primera fase que tiene que ver con las consideraciones y los signos del sacramento desde el punto de vista doctrinal, y en un segundo video miraremos el aspecto litúrgico del sacramento. Bienvenidos. Vamos entonces a mirar el sacramento del bautismo como un nuevo nacimiento. Podríamos asemejarlo con un nuevo nacimiento. El primer nacimiento pues es hacia la vida natural, cuando salimos del vientre de nuestras madres. Ese podríamos considerar un nacimiento a la vida natural. Pero el bautismo es un nacimiento a la vida del Espíritu, a la vida de Dios. Y es que nuestra vida en el Espíritu empieza mucho antes de nuestro nacimiento natural, en el momento mismo de la concepción, cuando Dios crea nuestra alma y la une a este cuerpo material que ahora tenemos. El sacramento del bautismo entonces es un nacimiento a la vida espiritual, un nacimiento en Dios. Es también el primero de todos los sacramentos y por lo tanto es la puerta de acceso a todos los demás sacramentos. No podemos hacer primera comunión, no podemos confesarnos, casarnos o celebrar el rito del orden sacerdotal si no estamos bautizados. Se requiere, por lo tanto, que tengamos todos los sacramentos, pero el principal para poder tener a los demás, la puerta por la que se entra a los demás sacramentos, se llama el bautismo. El bautismo nos libera del pecado y de la muerte eterna. En el bautismo somos regenerados como hijos de Dios. Nos hacemos también miembros de la única y verdadera iglesia que Cristo fundó, nuestra querida Iglesia Católica. Nos incorpora, por lo tanto, a esa iglesia, y al quedar bautizados, pues nos hacemos también copartícipes de la misión de evangelizar y anunciar el mensaje del Evangelio a toda la creación. ¿De dónde viene el nombre de este sacramento? Bautismo, del griego baptisein, que significa sumergir. Se llama bautismo, por lo tanto, al acto de sumergir dentro del agua. Y con este sumergir dentro del agua estamos simbolizando la sepultura del catecúmeno en la misma muerte de Cristo. El catecúmeno se hace, por tanto, partícipe de la misma muerte de Cristo para resucitar con él a una vida nueva. Es lo que nos dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice así: ¿no saben que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo, hemos quedado unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva. Esta es la participación entonces del bautismo. Morimos con Cristo para resucitar con Él a una vida nueva. El elemento central pues del bautismo pues es el agua bautismal. En esa agua hay muchas representaciones ya desde el Antiguo Testamento. Encontramos en el agua el signo de la gracia del bautismo. A lo largo de la historia de la salvación, desde el Génesis, donde se nos dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre el agua. El agua también la tenemos como fuente de vida y fecundidad. Recordemos que en un lugar desértico, justamente por la falta de agua, hay carencia de vida. También el arca de Noé es una prefiguración de ese bautismo, de la salvación que nos trae ese bautismo.
El paso por el Mar Rojo también es otro signo del bautismo, en el que pasamos de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. De igual manera, cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán para llegar a la tierra prometida, nosotros pasamos por el bautismo para ir a esa nueva tierra prometida, que ya no es una tierra aquí en la tierra, sino que es una vida en el cielo, en la eterna bienaventuranza del cielo. Miremos a Jesús y el bautismo. Se nos dice que Jesús comienza su vida pública después de hacerse bautizar por Juan el Bautista en el río Jordán. Jesús no necesita el bautismo, mas sin embargo hace la cola de los pecadores, porque el bautismo de Juan era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Jesús empieza a asumir ya en su vida pública nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y entonces hace la fila en el bautismo de Juan, no porque Él lo necesite, sino para asumir nuestra naturaleza y empezar a asumir su función redentora con nosotros. Pero después de resucitado, Jesús mismo manda a sus apóstoles con la misión de hacer discípulos y bautizar, como lo podemos leer en el Evangelio de San Mateo 28:19. Dice así: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así finaliza con este mandato el Evangelio según San Mateo. Pero el bautismo que Jesús envía sobre nosotros tiene un carácter diferente. Ese bautismo que viene de Cristo viene de su cruz, viene desde la cruz de Cristo. Jesús habla de su pasión como de un bautismo con el que debía ser bautizado. Lo leemos, por ejemplo, en San Lucas 12:50. Pero también el agua y la sangre del costado de Cristo Jesús traspasado en la cruz son figuras del bautismo y de la Eucaristía. Esa agua es signo de nuestro bautismo, y esa sangre es signo del sacramento de la comunión. Los bautizados, dice San Pablo a los Gálatas, nos hemos revestido de Cristo, nos hemos puesto una vestidura de Cristo encima nuestro. También el bautismo es un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce un efecto vivificador en nuestras vidas, como dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y nos preguntamos, ¿quién puede recibir el bautismo? Pues el bautismo lo puede recibir cualquier ser humano que no haya sido bautizado antes, porque el bautismo es un sacramento único en la vida. No se puede volver a repetir. Entonces se requiere que la persona que se vaya a bautizar esté sin bautismo y que haga un proceso de catecumenado si es una persona que ya tiene uso de razón, o es una persona adulta, debe seguir un proceso de catequesis. Los niños son bautizados igual que los adultos para borrar la mancha del pecado original, y en el caso de los niños pues son bautizados en la fe de sus padres y de sus padrinos. Son ellos los que se comprometen, por tanto, a formarlos en la fe, y son ellos quienes tienen la responsabilidad de enseñarles todo lo relativo a la fe. ¿Quién bautiza? Pues el ministro propio del bautismo debiera ser el obispo, pero pues con tantas personas se delega esta función en el sacerdote o en el diácono. Pero también esto es algo bien importante: en caso de necesidad de que un niño se esté muriendo y no haya recibido el bautismo, cualquier persona, así no sea bautizada, puede tener la intención de bautizar al niño. Con esta intención de bautizar al niño
usando agua corriente y pronunciando la fórmula trinitaria, fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usa esta fórmula, el niño queda bautizado. Y si se muere, pues ya está bautizado y puede participar de la gloria de Dios sin ningún problema. ¿Será que hay una necesidad del bautismo? ¿Será eso importante o no pasa nada si uno se bautiza o no se bautiza? Pues bien, vemos que el bautismo es necesario. Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 5, en su diálogo con Nicodemo. Le dice así: te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son palabras de Jesús. Entonces el bautismo es necesario para la salvación de aquellos, por lo menos de aquellos a quienes se les ha anunciado el Evangelio. Si ustedes y yo hemos recibido el anuncio del Evangelio, es una obligación recibir el bautismo si nos queremos salvar. La Iglesia está convencida de que quienes padecen también la muerte, como en los países donde hay persecución de los cristianos, y si estas personas mueren en razón de su fe, pero no han sido bautizadas y sufren la muerte, entonces esa muerte se considera un bautismo de sangre, que no es el bautismo sacramental, pero que le sirve como bautismo a estas personas. Basta que tengan el arrepentimiento y la caridad que producen los frutos del bautismo en quienes no lo reciben de manera sacramental. Pero también el deseo de querer ser bautizados basta para estas personas para que se efectúe en ellos la misma gracia del bautismo, como si lo hubieran recibido. Una de las tantas gracias que nos da el bautismo es la remisión o el perdón de los pecados. Por el bautismo, todos los pecados nos son perdonados. El pecado original y los pecados personales que hayamos cometido. Sin embargo, permanecen las consecuencias temporales del pecado. Por una parte permanecen, si yo he sido un borracho y me bautizan, se me perdona el pecado, ¿cierto? Pero las consecuencias de haberme emborrachado quedan y me puedo estar muriendo de una cirrosis hepática, por ejemplo. Pero el pecado de haber ingerido alcohol hasta emborracharme me queda perdonado. También permanecen las consecuencias del pecado original en nuestra vida. Y estas consecuencias las llamamos la concupiscencia, esa tendencia que tenemos todos a hacer el mal. Esa continúa y se vuelve en nosotros un combate espiritual diario. Entonces ahí, en ese combate, es que le demostramos a Dios nuestro Señor que queremos dar la vida por Él, que queremos vivir su gracia y su amor. Entonces es esa nuestra forma. Mediante ese combate le demostramos a Dios que queremos realmente ser sus hijos, de acuerdo con ese bautismo que se nos ha conferido. ¿Qué más nos da el sacramento del bautismo? Nos confiere la gracia santificante y la gracia de la justificación. Esta gracia santificante pues es la que recibimos, que nos hace santos inmediatamente después que recibimos el bautismo, pero también es la misma gracia santificante que nos otorgan sacramentos como el de la reconciliación. Con ese sacramento volvemos a obtener la misma limpieza que tuvimos el día de nuestro bautismo. Pero también nos da la gracia de la justificación, que es poder vivir la vida conforme Dios quiere que la vivamos. Nos capacita entonces para creer en Dios, para amarlo mediante las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad que nos son transmitidas como una semilla el día del bautismo, pero que hay que hacer crecer después en nuestra vida. Nos concede la capacidad de obrar
movidos por el Espíritu Santo siempre y cuando no cerremos el corazón. El Espíritu Santo está ahí para decirnos cómo actuar en cada instante de nuestra vida, y esto también por la gracia del bautismo. Nos permite crecer en el bien y en las virtudes morales. Nos hace personas plenamente buenas, el sacramento del bautismo, y todo esto es gracia de Dios. Otra de las gracias que nos concede el sacramento del bautismo es que nos incorpora a la iglesia, nos hace parte del cuerpo de Cristo, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido bautizados, no para formar no más que un solo cuerpo, va a decir la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Los bautizados también nos convertimos como en piedras vivas de un edificio espiritual, como lo dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Participamos del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y de su ser rey. Somos, en virtud del bautismo, sacerdotes, profetas y reyes con Cristo. El bautizado también ya no se pertenece a sí mismo. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El bautizado no puede decir, yo hago lo que a mí me dé la gana, porque no. Ya no nos pertenecemos, ya le pertenecemos a Cristo y debemos actuar conforme Cristo nos manda. Todos aquellos bautizados entonces que hacen lo que les da la gana, en realidad están yendo en contra de su bautismo. ¿Por qué? Porque el bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino a Jesús, que murió y resucitó por nosotros. Nos lo dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 15. Por tanto, todo bautizado está llamado a someterse y a servir a los demás en comunión con la Iglesia y a ser obediente y dócil a las enseñanzas de los pastores que nos rigen. Ese es el compromiso que adquirimos con el bautismo. El bautismo también nos concede un sello indeleble. Recordemos que somos ungidos con el crisma en el bautismo, y este bautismo pues nos da un sello que no se puede borrar, como un tatuaje mismo en el alma. En el momento del bautismo sucede eso. Por eso decimos que el bautismo imprime en el cristiano el carácter, que es un sello espiritual indeleble de pertenencia a Cristo y que no puede ser borrado por ningún pecado. Por eso el bautismo no puede ser celebrado más de una vez. Este sello compromete o nos compromete como bautizados a servir a Dios con una participación viva en la liturgia de la Iglesia, ejerciendo con ello el sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa que persevera hasta el final para que podamos tener acceso al cielo. Hay que perseverar hasta el final, nos lo recuerda a cada instante libros como el del Apocalipsis. Al que venza le daré la corona de la gloria. Esto es pues entonces como un resumen pequeño de la parte doctrinal que tiene que ver con el sacramento del bautismo. Si ustedes y yo queremos profundizar más acerca de este sacramento, podemos ir al Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla ampliamente de estas cuestiones entre los numerales 1213 al 1284. Encontraremos ahí toda la explicación que necesitamos para entender la parte doctrinal de este sacramento maravilloso que tenemos que aprender a valorar. Muchas gracias por ver este video. Los esperamos en el siguiente video, que es la explicación del rito del bautismo como tal. Muchas gracias nuevamente por toda su atención. Recordemos que esta serie de videos y este programa están dedicados a todas aquellas personas que quieren profundizar en su catequesis y quieren saber más
de nuestra querida Iglesia Católica. Muchas gracias.